Como les decía, ya están nuestros abogados Leo Sierra y Fidel Pichardo aquí con nosotros, bueno, consultando el código procesal y qué sé yo qué, y qué sé yo cuánto. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Yo estoy maravillosamente bien, estamos a mitad de semana, un poco preocupado por la temporada ciclónica, por lo que pasó con ese fenómeno bastante ácido, ¿verdad? Pobre de la gente de las Bahamas. ¿Vieron cómo quedó eso, Marcela Ay, y Dios Fidel? mío, qué Eso es horror. aterrador completamente. Es que ese huracán tenía una velocidad de traslación de 1 milla y por momentos se quedaba detenido. Por eso la gran destrucción Sí. que hizo en Bahamas. Era impresionante. Sí, definitivamente, Marcela, esta es la parte de la etapa de la temporada ciclónica más álgida, donde vienen los fenómenos, donde surgen los fenómenos atmosféricos más drásticos. Recordemos que en 1929, 30 de septiembre, pasó por aquí el ciclón San Zenón, que fue más débil que David, hizo más estrago. También para esta época de septiembre, también David y George, que han sido los fenómenos atmosféricos que más duro han golpeado a República Dominicana. La verdad es que nosotros hemos cambiado un poco como sociedad, nos hemos venido fortaleciendo y tomando más conciencia de estos fenómenos. ¿Nos falta? Claro que sí, nos falta, pero tenemos que seguir avanzando en esto. Pero nada, Marcela, estamos, como siempre decimos, a mitad de semana, recibiendo casi un fin de semana ahí de manera alegre, entusiasta, pero hay algo que siempre nos opaca esa alegría y es el tránsito, Marcela, y tantas cosas feas que vemos y que acontecen en esta sociedad. ¿Qué te parece, Fidel? Bien, no, yo estoy feliz de estar nueva vez en Síntesis de Derecho y Justicia. No, no me canso de repetir, de hecho tengo una necesidad de repetir los reportes que el público realiza a través de nosotros en las plazas y oficinas públicas y privadas a las que asistimos. En este caso, en el Banco de Reservas, en Bellavista Mall. Estuvimos por allá haciendo una operación y una fila enorme, y en la fila muchas personas se acercaron a nosotros, expresando primero su audiencia y segundo que la utilidad de los comentarios que en materia técnica de Derecho y Justicia hacemos humildemente a través del programa. Es una gran satisfacción para nosotros sentir el reporte de esa audiencia y es una satisfacción saber que aportamos un granito de arena en la difusión de los derechos y obligaciones de los dominicanos. Las obligaciones para cumplir con los deberes, obviamente, pero los derechos para que no permitan a los dominicanos que les sean atropellados sus derechos fundamentales, sobre todo. Tenemos una especie de nubarrón, Leo, Marcela, queridos televidentes, en relación a un tema. Tenemos la semana pasada el tema de César Peralta, tiene un mote de César el Abusador. Y más reciente, un hecho bochornoso que ha impactado a toda la sociedad dominicana, que es el feminicidio, el asesinato de una joven abogada de San Pedro de Macorís, de nombre Anibel González. Lo más penoso dentro de toda la gravedad ha sido la negligencia con la que las autoridades del Ministerio Público manejaron este tema. Nadie se ha concentrado, aparte de esa negligencia, en la decisión del juez también que dictó la sentencia. Vamos a aprovechar, si es posible, la presencia de un técnico muy reputado, quizás uno de los mejores abogados del país, uno de los más completos abogados del país,
que tendremos en breves momentos en nuestros estudios para entrevistarlo con respecto a este tema. Las palabras claves a los televidentes son feminicidio, intento de asesinato primero, la tentativa de asesinato que se castiga como el crimen mismo, acuerdo o procedimiento penal abreviado, ¿verdad, Leo? La libertad de esa persona. Otra clave es la firma o no de la víctima de dicho acuerdo, el informe rendido por una fiscal que no estuvo de acuerdo con postular para defender ese procedimiento penal abreviado, y finalmente el asesinato de esa abogada. Esas son las palabras claves. Digo que estas son las palabras claves porque, si no me equivoco, ¿cuál es el artículo, Leo, del Código Procesal Penal? Yo para los números de los artículos no soy muy bueno. 368 del procedimiento penal abreviado. Bueno, 13 y 3 en adelante. 13 y 3. Para una persona, un imputado, con el Ministerio Público llegar a este tipo de acuerdo, de llevar un procedimiento mediante el cual esta persona admite la culpa, acepta la responsabilidad por los hechos cometidos, se negocia una pena y unas condiciones para el cumplimiento de esa pena. Esa posibilidad de acuerdo tiene una serie de límites. El primer límite que lo hace inadmisible es que solamente es aplicable para delitos cuya pena máxima, y eso es importante que escuchen esta palabra, óyeme Marcela, cuya pena máxima sea 5 años. En el caso del asesinato, la pena máxima creo que subió a 40 años, ¿verdad? No, a 30 años, 30 años. 30 años de prisión. En el caso de homicidio, es de 3 a 20, ¿verdad, Leo? Así es. De 3 a 20. Usted dirá, bueno, pero si es de 3 a 20... ¿Y cuál es la diferencia entre homicidio y asesinato? El asesinato tiene que ver con la premeditación, alevosía y planificación. Que eso fue lo que tendrían que haberlo caraturado la primera vez, porque él tipificado, la esperó en la escalera con un cuchillo que llevó Bien, de fuera de su casa. Pero vamos a dejarlo en homicidio, que para los que voy a comentar exactamente lo mismo. Okay. Homicidio es de 3 a 20 años de prisión, dependiendo de la gravedad, de las circunstancias agravantes. Ahora bien, ¿qué dice la disposición del Código Procesal Penal? Que este procedimiento solamente es posible, óyeme bien Marcela, cuando la pena máxima posible sea menor de 5 años. Pero la pena máxima posible en homicidio es 20 años, es de 3 a 20 años. ¿Cuál es la máxima? De 3 a 20 años. Okay. 20 años. Ajá. Por ende, ese acuerdo, esa posibilidad de procedimiento penal abreviado no existía, era inadmisible, absolutamente inadmisible. Ahora, eso solamente lo sabe Fidel Pichardo, un abogado en ejercicio. No, eso lo sabe el Ministerio Público de San Pedro de Macorís. Pero además del Ministerio Público de San Pedro de Macorís, lo sabe el juez. Porque aunque existe un principio de justicia rogada, o sea que el juez está atado al pedimento de las partes, el juez lo primero que debe analizar es la admisibilidad o no del acuerdo que le está proponiendo una de las partes, o en este caso el Ministerio Público. Por lo que, independientemente de que el Ministerio Público violó la normativa procesal penal al suscribir un acuerdo para un procedimiento penal abreviado, cuando la pena a imponer en el caso de tentativa de homicidio, que es igual que el homicidio mismo, la máxima es de 20 años,
a pesar de haber prevaricado, proponiendo un acuerdo inadmisible, también el juez que dictó la sentencia debió haber dicho: un momento, Ministerio Público, buscar el artículo. Leo, ayúdame a buscar el artículo específico, por favor. El 3, voy a ver el específico de la admisibilidad. Permítemelo, por favor, si eres tan amable. Se lo voy a leer. El artículo 363. En cualquier momento previo a que se ordene la apertura a juicio, el Ministerio Público puede proponer la aplicación del juicio penal abreviado. Cuando concurren, ¿cuándo puede pasar eso, Marcela? ¿Cuándo puede pasar eso, televidentes? Cuando concurren las siguientes circunstancias. Oiga, ¿cuál es la primera circunstancia de tres? De tres condiciones indispensables. La primera, cuando se trate de un hecho punible que tenga prevista una pena máxima, igual o inferior a 5 años. El homicidio, si tiene de 3 a 20, la pena máxima dentro de ese rango es 20, no menos de 5. Entonces ese acuerdo era inadmisible. Pero repito, no solamente lo tenía que saber el Ministerio Público, que al juez que se le propuso ese acuerdo solamente tenía que sacar su vetusto Código Procesal Penal que tiene encima del estrado, lleno de polvo, doblado, subrayado. Tiene la tapa de atrás rota. En el caso de ese juez, el Código Procesal Penal que él tiene la tapa de atrás rota. Las hojas están ya amarillas. Las huellas de ese juez están en todo ese texto. Quiere decir que se lo sabe bien sobre todo ese artículo. Cuando ese juez leyó ese acuerdo y vio que se trataba de una tentativa de homicidio con pena máxima, debió haber dicho al Ministerio Público: eso es inadmisible. Que es una arista que no se está tratando en los medios de comunicación, porque es una arista técnica. Es que estamos criticando al Ministerio Público. Estamos alabando a una Ministerio Público y criticando a otra. A una que es la titular, que es la responsable de San Pedro de Macorís, que suscribió ese acuerdo, ordenó la suscripción de ese acuerdo, que le dijo a una fiscal de nombre, la que se opuso, Luz Aura Almonte Pérez. a la magistrada Luz Aura Almonte Pérez, cuyo nombre tenemos que recordar, le dijo: ve, sube estrados y propone ese acuerdo. Y cuando ella llega a estrado y lee, dice: no, pero este acuerdo es inadmisible, a mí me está sorprendiendo mi buena fe, y baja de estrados. Y le dice a la titular: no, pero si usted quiere leerlo, usted vaya. A la jefa. Y la jefa va y dice: no, yo voy. Y lo propone. Dice: pero está mal de esa fiscal. Pero está mal del juez, porque el juez es el sedazo legal. Las partes pueden proponer locuras. Los abogados proponemos de todo. Los fiscales, que son una parte en el proceso, hacen propuestas. Pero quien tiene que estar en el fiel de la balanza para pasar por toda esa propuesta, por el sedazo de la normativa procesal penal, es el juez, que no debió admitir, porque el Código Procesal Penal no lo admite, y donde la ley no manda, el juez no puede disponer. Ese es el principio de legalidad. Marcela, ¿sabe lo que es el principio de legalidad en materia penal? Quiere decir que los jueces están atados a lo que dispone la ley, no pueden disponer más allá de la ley. Bueno. Y en materia penal, la interpretación es estricta. Usted tiene que aplicar exactamente lo que dice la letra de la ley. No puede variarla.
porque la normativa procesal penal es de orden público y las disposiciones de orden público no se interpretan. Entonces, hay que investigar a la fiscal de San Pedro de Macorís titular. Tenemos que respaldar la actitud responsable, apegada a la norma, la actitud valiente de la magistrada adjunta. Quiero repetir el nombre, Leo, perdón. Aura. Luz Aura Almonte Luz Pérez. Aura Almonte, que no se nos olvide ese nombre porque ese Ministerio Público actuó con valentía y responsabilidad, poniendo por encima la norma, por encima esa norma de la orden que le dio su superior. Personas así es que necesitamos en el país. Cuando un jefe policial da una orden ilegal a un subalterno, no la cumpla. Cuando un procurador general da una orden ilegal a un subalterno, no la cumpla. Cuando una fiscal titular le dé una orden ilegal a una ayudante, una fiscal adjunta, como es el caso de la especie, bien que no lo cumpliera. Y que hiciera un informe a sus superiores, al Procurador General de la República, al magistrado, no sé si es Quesada, es el director de persecución, Sí. a Bolívar Sánchez, al procurador de la Corte, a todos sus jefes, le hizo un informe objetando ese acuerdo. En febrero, y nadie hizo nada. Usted dirá, bueno, pero es un caso excepcional. No, señores, eso pasa con mucha frecuencia. Es que el individuo es tan simpático en San Pedro de Macorís, dueño de una mueblería, es tan simpático. Se portó tan bien durante su prisión. Yo tengo ya el audio que les Sí. hice el comentario, Oye, para cuando ustedes lo quieran. Bien, se portó tan bien en su prisión. Es un individuo tan altruista en San Pedro de Macorís que merecía ese tratamiento especial. No es así. ¿Usted sabe lo único que tenía ese señor? Aparte de ser una bestia, un criminal, lo único que tenía era dinero. Y por ahí es que tienen que investigar. Porque la única diferencia entre él, esa persona, y otras muchas que cometen ese mismo tipo penal, era que tenía dinero. Yo no estoy diciendo que repartió dinero, pero es la única diferencia que hay. Hablen por ahí y aprovechemos este proceso para dar un ejemplo. No solamente los ministerios públicos que llegan a acuerdos que provocan la muerte de un ser humano valioso, porque ese asesinato de esa abogada fue realizado por una asociación, por una multitud compuesta por el Ministerio Público de San Pedro de Macorís y todos sus superiores. Fueron los autores intelectuales de sacar ese criminal de la cárcel. Y él fue solamente el autor material. Los autores intelectuales de ese asesinato fueron todos los que recibieron el informe de la fiscal adjunta. Desde el procurador general, procurador de la Corte y la fiscal titular de San Pedro de Macorís. Todas esas personas se asociaron porque miraron para otro lado. ¿Y ustedes saben quién más? El juez que admitió un acuerdo que era evidente y groseramente inadmisible. Ese juez también está en esa asociación de personas, autores intelectuales de este asesinato. Ese delincuente, esa bestia, solamente fue el autor material. Todos los demás fueron autores intelectuales, porque le proporcionaron, y cómplices, porque le proporcionaron el medio que fue la libertad para él ocasionar ese asesinato. Ustedes saben perfectamente
que en este programa nosotros no tapamos absolutamente nada y nos expresamos exactamente en la forma en que pensamos. Porque no podemos hacerlo de otra manera, sin pasar por irresponsables. En este programa tenemos ese deber y lo estamos tratando de cumplir fielmente. Eso es una aberración. Todos los demás, Marcela, el audio, el informe a la Procuraduría General de la República que está circulando. Señores, uno de los medios de comunicación reseña que la fiscal adjunta que actuó con valentía y responsabilidad fue trasladada. Más seguro la trasladaron por malcriada, por no acatar las órdenes. Pues no, cuando las órdenes son ilegales no tienen por qué ser acatadas. Si esa fiscal adjunta no hubiera rendido ese informe por escrito, acata la orden, se obtiene la libertad de este criminal, de esta bestia, ocurre este asesinato, todo el mundo estuviera señalando a esa fiscal adjunta. Y la que le dio la orden de subir estrado estuviera diciendo que no sabía de eso. Igual que la del Departamento de Protección de la Mujer de San Pedro de Macorís. Igual que la directora nacional de violencia de género. Estuvieran imputando a esa fiscal adjunta por haber recibido una orden y quizás se hubieran atrevido a decir que ni siquiera la orden le habían dado. Entonces hay que investigar hasta las últimas consecuencias de ese proceso y procesar no solamente a los ministerios públicos participantes y a todo el que le puso la mano a ese informe, sino también investigar al juez que admitió un acuerdo de un procedimiento penal abreviado inadmisible de acuerdo a la normativa procesal penal en su artículo 363.1. Eso lo sabe un estudiante. Ese es el ABC del derecho. Por ahí se comienza a estudiar derecho. Más ese magistrado y esa fiscal de San Pedro de Macorís que tiene unos códigos manoseados de tanto uso. Es una pena y una vergüenza para esta sociedad que haya ocurrido este hecho. Que sea investigado y que sean sancionados. Desde este programa vamos a darle seguimiento ya no al hecho horroroso de la muerte de un ser humano valioso, sino a la sanción a aquellos que son los responsables, los autores intelectuales de ese asesinato. Porque ya el autor material se quitó la vida, porque aparte de asesino era un cobarde. Estoy listo. Bien, es importante, Fidel, destacar, en el caso que tú expones, que también existen dos tipos de acuerdos. Es un acuerdo pleno y un acuerdo parcial. En el caso de la especie, fue conocido un acuerdo parcial que debió de conocerse primero las pruebas que existían y luego fijar y discutir las penas. En cualquiera de los dos escenarios, tanto en el que tú expones como en este acuerdo parcial, por tratarse de un homicidio, no calificaba para hacer ninguno de los dos acuerdos. Sin embargo, hay que ver en retrospectiva qué fue lo que pasó en ese caso. Y tal como tú apuntas, es importante que las personas que intervinieron y que por una u otra razón no tomaron la conducta que tenían que tomar, deben de ser también llamadas e investigadas. Si fue por omisión o si fue por negligencia, en cualquiera de los dos escenarios hay responsabilidad. Es importante destacar que ahora se pretende resolver este caso, como tú señalas, con un traslado, pero con una investigación que está haciendo el Ministerio Público, designado o compuesto por una designación justamente por dos ministerios públicos a los cuales el 28 de febrero se le denunció esa situación. Entonces, ahora los investigados son los investigadores.
Entonces yo no entiendo si ese es el país que nosotros queremos. Queremos un país donde existe un desaliento no solamente en el aspecto justicia, en el aspecto social, en el aspecto de seguridad, en el aspecto de salud. Miren, en este país los casos específicamente de dengue sobrepasan, no los 8.000 que andan diciendo por ahí, sobrepasan los 15.000 casos. Las muertes que han provocado ahora en esta etapa, todavía no lo podemos contabilizar. Pero el malestar social que existe en cuanto a seguridad, vemos cómo una serie de ciudadanos se han erigido en jueces de la moral, incluso de autoridades. El día pasado, una comunicadora llamó y puso epítetos al director de la policía. Ayer vi yo un video de no sé si él es comunicador, yo no sé qué oficio hace este señor, a qué profesión tiene, donde le dijo de todo al director de la Dirección de Control de Drogas. Pero de todo, y Pero mala aquí palabra. pero hay personas que dicen más incluso del presidente de la República, y esas cosas están tipificadas en la ley, y nada pasa. Y usted y yo tenemos el derecho de expresarnos, pero ese derecho, que no es absoluto, termina donde comienza el derecho al respeto por la personalidad, la dignidad del otro. Y el hecho que usted y yo no estemos de acuerdo con alguien no nos da el derecho a que nosotros digamos lo que entendamos, haciendo uso o haciendo un mal uso de un derecho de libre expresión. Entonces, ¿cómo es posible que en este país las personas que ostenten un cargo público no asuman su responsabilidad? Y a pesar de que no la asumen, entonces después nada pasa. Las leyes están ahí, pero están para cumplirlas, o medianamente para que ser observadas por todos. Sin embargo, la verdad es que no hay consecuencia por la falta de cumplimiento o por la falta de observación. Si a usted y a mí nos para un agente de tránsito, probablemente que usted ande en su vehículo privado, le pongan una multa por la falta del cinturón, que está bien, o porque usted se llevó una luz roja, también está bien que a usted y a mí nos pongan una multa, o como a mí que me pusieron una multa el día pasado, porque iba a 100 y algo en la carretera San Cristóbal Baní, no hubo forma. Le dije, pero mira, yo no he visto ningún letrero y esto es una carretera, me pusieron mi multa, tuve que ir a pagar la multa. Sin embargo, delante de mí iba una guagua llena de pasajeros que me pasó briseado y a ese no lo pararon. A ese no lo pararon. Entonces, a veces las autoridades se buscan que los ciudadanos, uno de manera ignorante, inconsciente, los insulten, aunque eso esté mal. Entonces, tenemos que cambiar el país, porque ese no es el país que nosotros nos merecemos en pleno siglo XX. La disputa ahora política, fíjense cómo las cosas van a cambiar. 2 candidatos del PLD han renunciado y han dicho que lo hacen por inequidad y por el uso de los recursos del Estado en favor de uno u otro candidato. Y nada pasa. ¿Usted sabe quién hizo esa última denuncia? La hizo el presidente del Senado, el órgano oficial constitucionalmente que debe fiscalizar el Estado. ¿Y qué pasa? Nada. ¿Qué va a pasar? Nada va a pasar. Entonces, este país no es el que nosotros aspiramos, no es el que nosotros queremos, sino por el contrario, queremos autoridades que cumplan con su rol. Autoridades que realmente tengan conciencia de lo que es un Estado social, democrático y de derecho. Vemos cómo nuestros tribunales están plagados de procesos. Vemos cómo las fiscalías a nivel nacional tienen procesos que cuando usted va le fijan una vista y al final no se llega a nada, porque no se localizan las personas, porque el fiscal no cumple con su rol, porque los tribunales, al tener tanto trabajo,
Al aplicar esa ley tardía es una injusticia. Vemos los problemas que hay en el sector educación, vemos las huelgas que están haciendo los profesores, que yo realmente eso yo no lo entiendo, pero estamos en un país donde donde todo es igual y a donde a todo el mundo de nada nos importa porque permanecemos indiferentes. La indiferencia no nos va a llegar a ningún sitio más que a empeorar lo que nosotros tenemos. Es importante que nosotros exijamos, pero que exijamos con respeto, el cumplimiento de la ley. Pero que cuando nos toquen aplicar la ley a nosotros, entonces no andemos buscando el amiguismo, sino que seamos lo suficientemente maduros para aceptar esa responsabilidad de aplicación de la ley. Finalmente, Michelle, Marcela, en la Cámara de Diputados, ayer se aprobó en segunda lectura una ley de garantía mobiliaria para las pequeñas empresas. Pienso que al sector de las MIPYMES, que es importante que se fortalezca, pero creo que se están realzando demasiado en este sector. Existe Banca Solidaria, existe el proyecto en Industria y Comercio de la MIPYME, se le han dado facilidades de constitución que realmente no son ninguna facilidad de nada. En la Cámara de Comercio y casi en todas se cumplen con los mismos requisitos y no se agiliza nada. Todo ha venido a agilizarse porque ha tenido la necesidad de hacerse. Pero constituir una compañía es igual que todas. Sin embargo, a este sector ahora le van a promover una ley especial, que digo no está mal, pero lo que hay que tener es cuidado, porque a través de esta compañía pueden surgir, o a través de esta ley, le pueden facilitar a estas compañías, y pueden surgir después, que estas pequeñas compañías reciban dinero que no puedan pagar, con maquinarias que no garanticen necesariamente esos préstamos que se dan.